Hoy vamos a preparar unas deliciosas milanesas de garbanzo, ricas en proteína, ricas en omega 3, 100% vegetales. Una receta que te va a encantar. Para preparar estas deliciosas milanesas de garbanzo vamos a usar una batata de 250 gramos. La batata nos va a servir para ligar los ingredientes en forma natural. En esta receta no vamos a usar ni almidón ni fécula. Vamos a ligar los ingredientes con una batata. Vamos a pelarla, a cortarla en pedazos y la vamos a cocinar por aproximadamente 20 minutos. Mientras tanto, en un recipiente vamos a colocar 2 cucharadas de semillas de chía y vamos a dejarlas en remojo en 1/4 de taza de agua. Las semillas de chía van a aportar el omega 3 a estas milanesas de garbanzo. Una vez que ya tenemos todo hidratado y cocido en un recipiente, vamos a colocar en la procesadora 2 tazas de garbanzos bien cocidos, una cucharadita de sal marina. Vamos a colocar la chía que ya está hidratada y vamos a sumar condimentos. Te cuento los condimentos que voy a usar. Estos condimentos los podés adaptar a tu gusto y a los que tengas en tu cocina en este momento. Yo tengo un mix de condimentos que tiene cebolla seca, ajo seco, perejil, orégano, ají picante, todo está seco. Este mix lo hice comprando los ingredientes sueltos y los mezclé en este frasquito. La verdad son una combinación fantástica para hacer hamburguesas vegetales, albóndigas, croquetas, lo que se te ocurra. Bueno, vamos a sumar algo verde. Yo voy a usar albahaca, podés usar perejil, cilantro. Vamos a procesar un poco y una vez que procesamos un poco vamos a sumar la batata cocida. En total es una taza de batata cocida. Vamos a procesar y vas a ver que la consistencia va a quedar. Si te está gustando el video, no te olvides de dejar un me gusta y compartir la receta para que más personas puedan disfrutar de estas deliciosas milanesas de garbanzo. Un poco más cremosa, con algunos pedacitos de garbanzo, eso le va a dar una textura fantástica a estas deliciosas milanesas. Bueno, mira, para hacer el rebozador voy a usar media taza de avena, 1/4 de taza de semillas de girasol y 1/4 de taza de semillas de sésamo. Voy a procesar todo muy bien. Esto queda fantástico, aporta un montón de nutrientes, es muy sabroso y va a generar ese doradito en las milanesas. Van a quedar así con un crocante por fuera. Esto te digo, tenés que prepararlo porque queda buenísimo. Vamos a sumarlo y vamos a colocar todo en la mesada para poder armar mejor esta masa, y una vez que ya la armamos la vamos a dejar descansar más o menos 10 minutos y pasados esos 10 minutos vamos a armar las milanesas que te cuento ya que se pueden congelar. Las puedes guardar en el freezer por hasta 3 meses. Siempre recomiendo que las guardes precocidas, las cocinas un poquito en la sartén o en el horno y después las guardas en el freezer y las descongelas cuando quieras. Esto es súper práctico. Además, estas milanesas te sirven para armar sanguchitos, para acompañar cualquier comida, para comer, porque son súper rápidas de preparar. Se cocinan en 5 minutitos de cada lado, ya sea en la sartén o en el horno. Yo las voy a hacer en el horno, la forma la que te guste. Tomás partes de la preparación con la cuchara y las vas armando. A los chicos les encanta. Podés sumarles tu aderezo favorito, las podés preparar en sándwich para que se las lleven a la escuela o para que vos te las lleves al trabajo. El día por acá está precioso. Aprovecho para preguntarte, ¿desde qué lugar estás mirando el video? Contame en los comentarios. Yo las voy a cocinar al horno. El horno está caliente a 200 grados y las voy a cocinar 5 minutitos de un lado hasta dorar y después 5 minutos del otro lado. Mirá lo que son estas deliciosas milanesas de garbanzo, tenés que probarlas. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, podés hacerlo haciéndote miembro apoyador del canal Recetas de Gris.
tocando el botón que está aquí abajo, unirse. Si tienes alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Te invito a suscribirte al canal si todavía no te suscribiste. Activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video y de esa forma no te pierdas ninguna de mis recetas, porque realmente te van a encantar. Estas milanesas son 100% vegetales, sin gluten, sin huevos, no te pierdas de prepararlas.